Buenos días. Hoy quisiera hacer una reflexión hablando un poco de psicología, ¿no? De lo que es la personalidad, ¿no? De lo que somos nosotros y cómo nos relacionamos y bueno, y la reflexión va un poco encaminada por esos terrenos, ¿no? La personalidad es un modo de ser. Somos nosotros, es un modo de ser. Es un modo de sentir, es un modo de pensar, es un modo de ser, un modo de funcionar ante el mundo, ¿no? De desarrollarnos, de expresarnos, de sentir, de vivir. Es un modo de funcionar. No voy a entrar ahora en este audio en cómo se forma la personalidad. Si es una construcción, si se construye en el tiempo, si es inmanente, si es reactiva, si se es las dos cosas. Pero pongamos ya en que somos adultos, despertamos a la adultez y tenemos una personalidad. Esta personalidad es, como he dicho, es una forma de ser, una forma de sentir, de interpretar, de percibir el mundo y dar una respuesta ante el mundo, ¿no? Una forma de ser. Claro, el problema está en que entre esa interpretación que hacemos del mundo ante los mismos eventos, ante el mismo mundo, cada persona la hace según su personalidad. Y cada persona se manifiesta según su personalidad. El problema es que la personalidad puede ser inadaptada, ¿no? Puede mantenerse en los extremos. Puede haber personalidades extremas. Personalidades que friccionan, que son inadaptadas, que no se adaptan. ¿A qué no se adaptan? Pues no se adaptan a el medio cultural, el medio personal, interpersonal, el medio social, el medio familiar. Son personalidades fuera de la norma, radicales, que perciben, sienten y piensan el mundo de forma radical, de forma distinta, con formas ilógicas, muy emocionales, muy por los extremos. Claro, esto la ciencia pues lo ha observado, la ciencia médica, la psiquiatría, la psicología, y ha catalogado trastornos de la personalidad. Muchos temas, muchos tipos de trastornos de la personalidad, muchas formas de ser extremas, disfuncionales, no adaptativas al medio, que causan fricción, que causan conflicto, que causan trastorno para la persona. Por eso son trastornos de la personalidad, no porque la mente esté trastornada y haya ya una concepción peyorativa, sino porque causan trastorno, causan conflicto, causan fricción, causan sufrimiento a la persona y a las personas, al ámbito familiar y de relacional, interpersonal de ese individuo. ¿Qué es lo que ocurre? Que las personas criticamos muy poco nuestra personalidad, y las personas que tienen una personalidad con un trastorno critican muy poco su personalidad. Para ellos están bien, ellos no tienen ningún problema. El problema es lo otro. Ellos están viviendo en un mundo guiado, en una interpretación, en una manera de sentir, en una forma de ser guiada por ese trastorno, y están bien. No hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que nosotros vivimos en un mundo donde
pues igual nos estamos relacionando personas o grupos de personas, todos con rasgos disfuncionales, rasgos no adaptativos o directamente trastornos de la personalidad, y no lo sabemos. Y nos peleamos, nos enfadamos, nos hacemos caldo unos a otros, nos hacemos mixtos, y todos tenemos un trastorno, todos tenemos rasgos importantes o no, porque también está la personalidad, digamos, adaptativa y funcional, ¿no? En teoría, todos estamos, o hay más, debería haber más, ¿no? Porque si no, porque lo que manda en el trastorno para que sea un trastorno es la diferencia al grupo. Es decir, en el país de los psicópatas no hay un trastorno de psicopatía, porque todos son psicópatas, ¿entiendes? En el país, en el mundo de los no psicópatas, el psicópata es el que tiene un trastorno, porque no se adapta a la mayoría. Es decir, la mayoría es la que hace que una cosa sea un trastorno o no sea funcional a que lo sea. Entonces la reflexión es esta. Estamos en el mundo porque hay claro, la enfermedad física se ve claramente. Tú ves una enfermedad física y dices, este le falta un brazo, este anda mal, este lo que sea, pero en la enfermedad y el trastorno de la personalidad, en la mente, la personalidad es más difícil verlo. No estamos acostumbrados a psicoanalizar al otro, ni a nosotros mismos. Y debería ser una prioridad. Debería esto ya empezar en la primaria a dar una educación psicológica y psicosocial importante para poder psicoanalizarnos a nosotros mismos y a los demás. Claro, si yo sé que una persona tiene un trastorno de la personalidad, los trastornos no se eligen. No se elige, la persona evoluciona y, como he dicho antes, pues la personalidad se forma. No vamos a entrar cómo se forma, pero la personalidad se forma en principio, es una forma mecánica de ser, sin la voluntad, es decir, funcionamos y no se elige. Entonces es muy diferente yo ver a una persona con un trastorno en la que yo puedo ver que tiene un trastorno de la personalidad o tiene rasgos de personalidades desadaptativas. Entiendo que es un trastorno mecánico de la mente, a pensar que esa persona es mala, es así, es una cabrona, es etcétera, etcétera, etcétera. Es muy diferente mi relación hacia ella con un tipo de conocimiento o no tener ese tipo de conocimiento. ¿Puede una personalidad con un trastorno salir del trastorno por sí misma? Si ella piensa que no lo tiene, pues no puede salir, porque no, para ella es normal, no lo tiene. Solamente cuando se tiene, digamos, una meta personalidad, una personalidad más allá de la personalidad, donde puedes observar la personalidad, es cuando puedes buscar ayuda, ¿no? O eso, o que tu personalidad te haya metido ya en tantos líos, te haya causado tanto sufrimiento, que acudas a un psicólogo o un psiquiatra para pedir ayuda. ¿Y qué es lo que hace el psiquiatra y el psicólogo? Pues van a intentar cambiarte la personalidad, van a intentar modificar esos rasgos de la personalidad que están sufriendo de ese trastorno, o sea, que están sometidos a distorsiones cognitivas. Hay muchos trastornos, muchos tipos de personalidades trastornadas. La ciencia ha catalogado, ha observado y ha catalogado muchísimas.
Y es importante tener este conocimiento. Importante observarse, tratar uno mismo, que es el autoconocimiento, cuando uno trata de mejorar. Trata de ser mejor persona, tener una personalidad más adaptativa, mejor. Pero esto solamente puede ocurrir cuando la persona sale fuera, digamos, de esa personalidad y es capaz de observar que tiene un problema y trata de mejorarlo, trata de cambiar esa personalidad.